Un joven llamado Jefan volaba por el cielo cuando unas voces descontentas lo llamaron. Detrás de él se encontraban 3 ancianos. Jefan se había atrevido a desafiar la autoridad del Dao celestial y había asesinado a 100.000 genios. El joven alzó su espada, dispuesto a aceptar el castigo, mientras el Dao celestial se encontraba de su lado. Querían presenciar sus habilidades. De la nada apareció un potente rayo. Jefan voló directamente hacia él, y pareció como si un escudo se formara a su alrededor. El rayo impactó contra él. Más tarde, Jefan estaba durmiendo en una cama. En ese momento, varias personas irrumpieron en su habitación, intentando despertarlo. Los guardias no podían creer que hubiera actuado de esa manera, mientras que él mismo aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Jefan miró a su alrededor, con los ojos entrecerrados, sin comprender dónde se encontraba, pero recordaba su derrota. Pensaba que debería haber muerto, pero ahora los guardias le sujetaban las manos a la espalda. Se vio obligado a arrodillarse ante toda la familia, que ahora lo consideraba una deshonra, y todos temían convertirse en el hazmerreír de las otras 3 grandes familias. En ese momento, solo pensaba en lo sucedido, imaginando que su alma había descendido a la tierra en el cuerpo de un Jefan mimado, conocido en todas partes por abusar de los débiles. Ahora el clan lo había expulsado, acusándolo falsamente de intentar acosar a una chica de la familia Surong, pero no podía explicar nada. El jefe de la familia, Ye-Kang, lo señaló, exigiéndole que admitiera su culpabilidad. Su alma era la de un gran soberano inmortal del reino celestial superior, y había venido a este mundo a través de la transmigración del alma, pero en este cuerpo no tenía forma de resistirlos. Todos le gritaron, ordenándole que respondiera ante el cabeza de familia. Ye-Kang consideró que esto era una violación de las reglas, a pesar de haber sido advertido repetidamente, por lo que fue expulsado inmediatamente de la familia. La familia Mutong se regocijó con alegría, mientras que la niña no podía creer lo que había sucedido. Jefan no se movió, así que los guardias se abalanzaron sobre él para sacarlo a rastras. En ese instante, sus ojos se iluminaron repentinamente, y aparecieron llamas a su alrededor. Sintió que, incluso con ese cuerpo débil, podía liberar un poco de su aura. Con su poder, obligó a los guardias a arrodillarse. Toda la familia observó cómo los guardias temblaban justo delante de Jefan, y quedaron conmocionados. Los hombres comenzaron a temblar de miedo, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Jefan comenzó a marcharse, poniéndose la chaqueta y prometiendo vengarse en el futuro. Caminó por la calle, dándose cuenta de cómo era el mundo en la Tierra. La energía espiritual era tenue y completamente diferente de las energías del reino celestial superior. Le entristecía que el cultivo en este mundo no fuera tan sencillo. En ese instante, a sus espaldas, notó un resplandor familiar, como si fuera el aura de una piedra espiritual. Jefan se giró inmediatamente y vio a una chica que llevaba una piedra espiritual. Al instante, sintió que su identidad en este mundo sabía quién era ella. Se acercó a ella, recordando su nombre, Muluoluo, pero su expresión mostraba disgusto. Luoluo reconoció de inmediato a Jefan, y ella misma era hija de la familia Mu, una de las 4 grandes familias. Resultó que ella lo había rechazado muchas veces antes, pero él seguía cortejándola. Según sus recuerdos, descubrió que Luoluo era la única chica por la que Jefan se había sentido verdaderamente atraído. Jefan aclaró que no quería eso en absoluto, y señaló las piedras que llevaba en el cuello. Luoluo lo rechazó de inmediato y comenzó a alejarse. No esperaba que fuera fácil, así que tenía la intención de seguirla por el bien de la piedra. Más tarde, Jefan se apoyó en un árbol, sorprendido de que un gran soberano inmortal del reino celestial superior estuviera acosando a una chica, pero, afortunadamente, ya podía sentir algo de energía espiritual y decidió intentar cultivar. Recordaba con claridad los métodos de cultivo de su vida pasada. Con las artes inmortales arraigadas en su corazón, cualquier lugar podía volverse fértil. Aunque la energía espiritual de la tierra era insuficiente, Jefan tenía la intención de aprovecharla al máximo. Jefan adoptó la postura del loto, intentando dejar de lado su sentido del yo y concentrar su esencia en una sola, para así poder aprovechar el poder de las montañas y los ríos. La energía se concentró a su alrededor y se transformó en brillantes destellos de relámpagos. Le resultaba divertido comenzar el camino del cultivo desde cero en un mundo nuevo. Alcanzó la primera etapa de perfeccionamiento físico y creyó haber superado ya a la mayoría de los maestros de la tierra. En ese momento, Jefan escuchó gritos de auxilio. Luoluo había sido acorralada por guardias en un callejón extraño,
pero no entendía qué querían. Los hombres sonrieron con picardía, sin imaginar que la hija de la familia Mu sería tan deslumbrante como decían los rumores. Le sorprendió que conocieran su identidad y que, aún así, actuaran con rudeza, a pesar de que tales acciones desatarían la ira de las 4 grandes familias sobre ellos. Uno de ellos explicó que la familia Mu había ofendido a cierto señor, por lo que el fin de Luoluo estaba cerca. En ese momento, ella vio a Ye-Fan por el rabillo del ojo y le pidió ayuda, pero él recordó cómo ella lo había rechazado, así que ni siquiera lo consideró. Luoluo le suplicó ayuda, prometiendo hacer cualquier cosa. Ye-Fan sonrió, sellando así su trato. Ordenó a los guardias que la liberaran y se marcharan, amenazándolos de muerte. Comenzaron a reírse de él, pensando que solo estaba fingiendo ser un príncipe en un caballo blanco. Uno de ellos se abalanzó sobre Ye-Fan con una katana. Ye-Fan simplemente atrapó la larga hoja con 2 dedos. Lo miró, dándose cuenta de que no había vuelta atrás. Con esos mismos 2 dedos, partió la katana por la mitad. Con un simple gesto de la mano, les cortó la garganta y siguió caminando. El otro guardia retrocedió asustado, mientras que Luoluo quedó gratamente sorprendido por su poder. Se quedó de pie frente a ellos, mientras cuerpos sin vida yacían detrás de él. El guardia no podía entender quién era, pero no recibió respuesta, ya que un trozo de madera salió disparado directamente hacia su cara. Ye-Fan esperaba que, según las leyes de este mundo, esto pudiera considerarse defensa propia. Se acercó a Luoluo, que estaba sentado en el suelo, indicándole que todo se había solucionado. Le recordó su promesa de hacer cualquier cosa y dijo que le gustaría cobrar su recompensa ahora. Luoluo se sonrojó, pensando que él quería tener una relación con ella, pero temía no poder darle todo, ya que Ye-Fan ya estaba intentando acercarse a ella. Entró en pánico cuando él le arrancó repentinamente el collar del cuello, pero cuando vio lo que se había llevado, se quedó paralizada por la impresión. Ye-Fan le recordó la petición que le había hecho esa misma mañana, sonriendo mientras tomaba lo que necesitaba. Luoluo apretó el puño con rabia por cómo la había engañado. Ella seguía echando humo en el suelo, mientras Ye-Fan ya se estaba despidiendo. Observó el collar que tenía en las manos. La piedra espiritual resultó ser incluso mejor de lo que esperaba. Sería suficiente, no solo para la absorción, sino también para elaborar varias píldoras. Pasaron 2 días completos. Llegó a la Universidad de Mishi. Ye-Fan estaba de pie en la plaza, bajo la bandera roja, anunciando rosarios budistas bendecidos, que podían traer buena suerte y proteger contra los desastres. Todos se sorprendieron al ver al hijo de la familia Ye dedicado al comercio, pero ya se habían extendido rumores sobre su expulsión. Un grupo de adolescentes se reía de él, pero ahora solo podía confiar en sí mismo, y allí no había nadie que apreciara los productos de alta calidad. Pensaba que podía producir más, pero su cuerpo estaba demasiado débil y había consumido casi toda la energía espiritual de la piedra, lo que apenas le permitió fabricar 3 píldoras de inmortalidad. Podía venderlas para no tener que preocuparse por la comida y la ropa. En ese momento, se oyó una voz cerca, alguien que sinceramente quería comprar todas sus cuentas. Era Luoluo. Cada cuenta costaba 100.000, y había 3 en total, así que Ye-Fan le exigió 300.000. Aunque estaba dispuesto a hacerle un descuento de 100.000, Luoluo le entregó 300.000, diciéndole que se quedara con el cambio. Ye-Fan le dio las gracias efusivamente. Él le quitó el cheque de las manos. Luoluo empezó a hablar de su familia y decidió añadir unos cientos de miles más, ofreciéndole contratarlo como su guardaespaldas personal. Le arrebató el cheque de las manos. Ye-Fan rechazó su oferta. Luoluo se marchó enfadada por su negativa, ya que simplemente quería ayudarle. De repente, la llamó y le aconsejó que saliera menos a menudo. La chica se puso nerviosa, preguntándose si él sabía algo. Para entonces, Ye-Fan ya se había marchado. Ella se sentó en el coche, y su guardaespaldas no podía entender por qué gastaría tanto dinero en rosarios budistas. Pero Luoluo conocía a genios que ocultaban su brillantez, y sospechaba que Ye-Fan era uno de ellos. En ese instante, un monstruo aterrador apareció fuera de la ventana, sonriendo a la hija de la familia Mu. La ventana se hizo añicos de repente, y Luoluo ordenó a todos que corrieran. En ese momento, el coche explotó. Una rueda salió disparada. Del coche solo quedaba un amasijo de chatarra. Luoluo estaba llorando, pero abrió los ojos para mirar a su alrededor. No podía comprender por qué estaba completamente ilesa, pero un escudo desconocido se había formado a su alrededor. Una de las cuentas budistas se había desmoronado. Luoluo se dio cuenta de que le habían salvado la vida. En ese momento, Ye-Fan estornudó. Se dio cuenta de que alguien estaba pensando en él,
lo que empezó a molestarle. De repente, alguien le agarró la oreja y se quedó en shock. Resultó ser su primo mayor, que no entendía qué había estado haciendo. Ye-fan le pidió que le soltara la oreja, pero sabía lo desafortunado que era por haberse topado con su prima Ye-mei. Ella sonrió con sorna, pues ya había oído hablar del caos que él había provocado. Él le tenía miedo porque ella trataba al inútil Ye-fan con demasiada amabilidad. Sonrió, intentando explicar que las cosas no eran realmente como parecían. Ye-mei lo sabía todo perfectamente, pero los asuntos de la familia Ye eran complicados, y ella pensaba que él se había convertido en el objetivo de alguien. Ye-fan sonrió sinceramente a su hermana. Ella era la única persona que confiaba plenamente en él. La chica le agarró la mano de repente, recordando que ahora tendría que valerse por sí mismo. Llegaron al gimnasio de taekwondo de Jingwu. Ye-mei anunció que a partir de hoy trabajaría allí, y que el gimnasio pertenecía a su mejor amiga, Lee Sang-wen. En un principio, ella quería solucionar primero los asuntos de su empresa para poder encontrarle un trabajo mejor. Ye-mei se volvió hacia su amigo, dejando a su hermano a su cuidado. El joven inmediatamente lo rodeó con un brazo, preparándose para mostrarle el gimnasio. Pasaron 2 horas enteras, y Ye-fan no podía creer que ahora estuviera trabajando en un gimnasio de taekwondo. Escuchó conversaciones entre los entrenadores y los estudiantes, pero no parecían profesionales, ya que sus enseñanzas contradecían claramente principios fundamentales. Ye-fan se acercó a él y le explicó que su postura era completamente errónea, porque según la teoría de las artes marciales chinas, bloqueaba el flujo de ki y sangre en el cuerpo. El hombre sonrió, sin comprender quién se creía que era, porque aquello era un gimnasio de taekwondo común y corriente, no un gimnasio de artes marciales tradicionales. Ye-fan llegó a una conclusión y decidió pedirle todo al consejo. El entrenador no quiso hablar mucho y enseguida intentó darle una patada. Pero Ye-fan le agarró la pierna fácilmente porque la postura del entrenador era incorrecta y su parte inferior del cuerpo estaba inestable. Aunque el golpe parecía feroz, carecía de fuerza. Explicó que el uso adecuado de la fuerza debería ser para levantar objetos pesados, y mostró cómo hacerlo. Ye-fan arrojó bruscamente el entrenador contra la pared. Lo único que pudo hacer fue una tos aguda. El hombre sonrió al darse cuenta de que simplemente le faltaban conocimientos sobre artes marciales chinas, así que le aconsejó que se comportara adecuadamente la próxima vez. Todos los presentes en la sala observaban lo que sucedía con admiración y asombro. No podían creer que alguien pudiera vencer al entrenador. En ese momento lo llamaron. El joven cayó de rodillas, suplicándole al genio que lo aceptara como su alumno. Ye-fan le ordenó que se pusiera de pie y le recordó que su golpe era solo una técnica básica de uso de la fuerza en las artes marciales y que no se le podía confundir con un experto solo por eso. El chico sonrió radiante, convencido de que tenía razón. Le faltaba conocimiento, pero deseaba sinceramente aprender artes marciales. Ye-fan lo miró y pensó. El hombre tenía un cuerpo muy débil, pero se podía sentir una sutil energía interna a su alrededor. Supuso que el chico estaba practicando técnicas de respiración, pero no tenía ni idea. Solo había logrado practicar técnicas familiares primitivas transmitidas de generación en generación, pero el entrenador las descartó como inútiles. El muchacho decidió de inmediato invitarlo a su casa para presentárselo. La familia Han era un distinguido clan noble y le prometió darle una cálida bienvenida. Ye-fan se preguntaba qué tipo de familia sencilla permitiría a un niño desarrollar su energía interior. Salieron rápidamente de la habitación juntos. El entrenador se levantó del suelo con dificultad y lo miró con enojo. Más tarde, llegaron a la casa de la familia Han. Ye-fan pidió que no lo llamaran no amo, porque ese apodo le sonaba extraño. El muchacho le presentó al maestro a su bisabuelo Han Chuan, quien era el cabeza de familia, y fue él quien le enseñó esa técnica. Ye-fan expresó de inmediato su respeto al anciano Han. El anciano se frotó la barba, pensativo. Saltó rápidamente del suelo y corrió hacia Ye-fan. Chocaron rápidamente sus puños, y de ellos emanó energía espiritual. El niño gritó, sin comprender lo que su bisabuelo estaba planeando. Pero él solo quería poner a prueba la fuerza de su amo. Ye-fan se sorprendió de la energía que tenía el anciano para su edad. El anciano no esperaba encontrarse con un héroe entre los jóvenes. Se alegró de que su hijo menor hubiera tomado la decisión correcta. Empezó a interrogarlo sobre sus conocimientos, ya que muy pocas personas podían frenar su ataque. En ese momento se sintió incómodo, y el anciano de repente comenzó a toser sangre. El niño lo alcanzó por detrás, dándose cuenta de que la enfermedad de su bisabuelo había vuelto a manifestarse, y le exigió que llamara al Dr. Yan. Detrás de ellos
se oyó la misteriosa voz del doctor, que había acudido a una visita programada. Comprendió que el cabeza de familia poseía gran virtud y gloria, pues su ki permanecía inalterado. Jeffan se giró para mirarlo, pero sentí que algo andaba mal con el médico. Entraron en la casa, en la habitación del jefe. El niño se sorprendió de la rapidez con la que el Dr. Yang llegó para salvar a su bisabuelo. El médico le pidió que se calmara, pues no quería que el cabeza de familia enfermara. Intuía que el anciano había sido envenenado y usaría todas sus fuerzas para reanimarlo. Se llevó la mano al pecho, haciendo uso de la energía. El abuelo empezó a toser con fuerza. El Dr. Yang no dejaba de sonreír. Jeffan le agarró la mano bruscamente, sin comprender cómo eso podría ayudar contra el veneno. Sabía que el médico solo estaba agotando la vida del anciano. El médico le apartó la mano de un manotazo, sin comprender cómo un mocoso podía interferir en sus asuntos. Jeffan no era tan fácil de engañar, así que le ordenó que se detuviera. De lo contrario, nadie podría ayudar al anciano Han. En ese momento, el niño llamó a su bisabuelo al percatarse de algo. Se despertó todavía tosiendo. El bisabuelo apretó los dientes al darse cuenta de que el problema había estado en manos del médico todo el tiempo. Se enfureció al darse cuenta de que aquel tipo lo había arruinado todo y lo estaba amenazando. Jeffan reaccionó inmediatamente a su ataque y simultáneamente se atacaron mutuamente en el pecho. El anciano lo tocó con la palma de la mano, ordenándole que pagara por ello con su vida, pero Jeffan reconoció de inmediato el veneno que corroía los huesos y consideró que la técnica estaba obsoleta, ya que no funcionaría en él. El anciano comenzó de repente a toser sangre, sin comprender cómo era posible. Jeffan comprendió que estaba tratando con un embaucador que robaba la vida de otras personas, ofreciéndoles curar sus rupturas de órganos si realmente era un sanador. El niño comenzó a rogar para salvar a su bisabuelo. Le pidió que no se pusiera nervioso, porque el problema radicaba únicamente en el veneno. Jeffan pudo eliminar la energía espiritual venenosa para que el anciano pudiera curarse. Decidió canalizar la energía espiritual desde su dantián. Y si se hace pasar a través de los 5 elementos y los 5 órganos internos, será absorbido por el cuerpo. Y con la ayuda del cultivo, el abuelo podrá recuperarse rápidamente. Más tarde, el niño corrió alegremente, esperando a que su bisabuelo se recuperara. Sintió que su estado mejoraba, pues hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien. Le pidió a su nieto que no llorara, ya que había traído a casa a un gran benefactor. El bisabuelo agradeció sinceramente a Jeffan por haber curado la enfermedad que había aquejado a la familia Han durante siglos. Jeffan admitió que la enfermedad no es tan difícil de curar y reconoció que leyó sobre ella el año pasado. Mi bisabuelo solía preocuparse por si era apto para ser el maestro Feng Han, pero ahora se daba cuenta de que era ciego. Le pidió a Jeffan que lo siguiera. Quería obsequiarle el mayor tesoro de la familia Han como regalo por haberle salvado la vida y como pago por la educación de su nieto. Llegaron a la plantación de la familia Han. Allí crecía la hierba de la llama roja, que la familia Han había cultivado en secreto durante generaciones. Era una de las mejores hierbas espirituales de toda la provincia, ideal para refinar la energía espiritual o elaborar píldoras, duplicando así sus efectos. Jeffan dedujo que la familia Han eran cultivadores, ya que habían practicado la técnica de respiración familiar durante generaciones y cultivaban hierbas espirituales. La influencia de su familia había disminuido y ya no tenían la energía sobrante para cultivar la inmortalidad, por lo que su nieto Han Feng tuvo mucha suerte de conocerlo. Todo el jardín de hierba de la llama roja y la casa familiar estaban completamente a disposición de Jeffan. Le agradeció al anciano Han por tal obsequio, ya que solo buscaba un lugar donde hospedarse. No tuvo más remedio que aceptar a Han Feng como su discípulo. El anciano se rió de sus chistes y estaba dispuesto a recomendarlo si se necesitaba dinero. Luego llegaron a Mishi, una arena subterránea en la montaña. Jeffan dudaba que se pudiera ganar dinero allí, pero la arena era una de las mejores de la provincia de Xihua. La piedra en bruto de alta calidad podía venderse fácilmente por decenas de millones. Han Feng preguntó si Jeffan había participado en subastas anteriormente, ofreciéndose a explicar todos los detalles con más profundidad. Pero no fue necesario. El anfitrión instó a los presentes a tomar una decisión, ya que las piedras sobre la mesa pronto serían subastadas. Explicó que se trataba de las piedras espirituales más preciadas, adornadas con musgo negro. Explicó que solo los expertos saben cómo aumentar las posibilidades de que haya vegetación. Jeffan lo interrumpió.
comenzando a citar cómo las leyes del cielo son claras. Las leyes terrenales son espirituales. El yin y el yang dan forma a la esencia, y el espíritu del agua revela la forma. Continuó murmurando, distrayendo al presentador. Comenzó a activar el ojo divino, y de sus ojos brotó un rayo. Jefan no era un experto en subastas, pero conocía un truco que le permitía ver la verdad. Han Feng no podía entender a dónde iba el maestro antes de que comenzara la subasta. Comenzó a observar el puñado de piedras. Jefan notó algo. Se acercó al presentador y le preguntó el precio de esa piedra. El tipo dijo que la piedra parecía el caparazón de una tortuga y que era basura con la que era difícil hacer algo bueno. Jefan quería comprarlo específicamente y preguntó el precio. El presentador no entendía por qué no le hacía caso y se ofreció a vendérsela por 200, que era lo que costaba una tortuga de caparazón blando en el mercado de verduras. El público se rió de su broma. Han Feng no comprendió del todo lo que el maestro quería decir cuando le aconsejó que no recogiera todo tipo de basura. Jefan le mostró cómo la energía despierta en la piedra, sin considerar la basura. Cuando la piedra se partió, se reveló un mineral de color verde brillante detrás de ella. Han Feng gritó de agradable sorpresa, lo que provocó que la piedra se volviera verde de repente, y que toda la multitud se girara. Jefan sonrió, ahorrándoles tiempo en el procesamiento de la piedra, con la intención de pagarla. En ese momento, las puertas del conocimiento cercanas se abrieron repentinamente y alguien estaba buscando a Jefan. La chica gritó, advirtiéndole del peligro que corría en el gimnasio de taekwondo. Llegaron al gimnasio Jingwu. Jefan intentó comprender qué había sucedido y quién estaba parado frente a ellos. Los chicos le hablaron de algunos talentos locales que habían ido al gimnasio y querían desafiar a Jefan, y se ofrecieron a representar a su gimnasio y luchar contra ellos. Han Feng empezó a preocuparse, porque esas personas eran conocidas por ser unos matones en los círculos del taekwondo. Señaló al jefe, cuyo nombre era Murong Sanmu. Murong ganó el campeonato provincial de taekwondo de Sihua. Jefan sabía que si vencía a ese tipo, se convertiría en el número 1 de la provincia. El anciano se enfadó, creyendo que el muchacho se estaba sobreestimando, al pedirle al hermano Murong que se ocupara de él. El muchacho le pidió al maestro que no se apresurara, pensando que Jefan no sería capaz de intercambiar técnicas con él. Su amigo coincidió con él en que no tenía sentido malgastar su energía, considerando a Jefan una persona inútil que no sería capaz de resistir ni siquiera 3 golpes. Uno de ellos se adelantó, invitándolo a atacar. Jefan no quería involucrarse con ellos, pero decidió aclarar las cosas de una vez por todas hoy, tratando de no crear más problemas en el gimnasio de la amiga de su hermana. Se presentó respetuosamente y les preguntó sus nombres. El tipo se abalanzó inmediatamente sobre él a puñetazos, sin querer perder el tiempo. Jefan le agarró la mano bruscamente, recordándole que estaba intentando resolver esto pacíficamente. Le dio una patada en el estómago. Jefan apartó al luchador y se dirigió directamente hacia el maestro. El anciano no entendía lo que estaba haciendo. Sonrió con suficiencia, sabiendo que el entrenador no había sido lo suficientemente firme la última vez, y que esta vez lo obligaría a obedecer. El anciano intentó golpearlo, pero Jefan lo esquivó con destreza. Jefan lo agarró repentinamente por el cuello de la camisa y lo levantó en el aire. No lo echó del salón solo por su hermana. El anciano no podía creer que un tipo tan frágil tuviera tanto poder. Intentó devolverle el golpe, pero Jefan detuvo su pie fácilmente. Decidió darle una lección, ya que no quería comportarse adecuadamente. En ese momento, Jefan presentía un inminente ataque de izquierda y logró apartar al anciano. Se dio cuenta de que Mutang quería atacar por la espalda. El hombre se quedó paralizado por la impresión, pero rápidamente golpeó al anciano justo en la espalda. Como resultado, Jefan y él fueron arrojados contra la pared. No esperaba que atacaran juntos, pero no parecían camaradas. Mutang insistió en luchar juntos, pero Jefan no le vio sentido. El tipo no quería charlar y ya se había lanzado a la batalla. Jefan esquivó su puñetazo, que dejó una marca en la pared, y se dio cuenta de que sus músculos y huesos estaban, en efecto, perfectamente definidos. Comenzó a golpearlo con los dedos en el cuerpo, dejando claro que a Mutang le faltaba técnica y experiencia. El chico se enfureció, enojado por los insultos. Pero en ese momento, su cuerpo comenzó a temblar. No comprendía lo que le estaban haciendo. Le presentó la técnica de la triple nube de la inmortalidad y explicó que sus puntos de acupuntura estaban ahora cerrados. Pasó el tiempo. Jefan miró el mapa, pensando que el viaje valía la pena, ya que allí debería haber hierbas espirituales de mayor nivel. Han Feng se animó
y planeó pasar por casa a recoger sus cosas para marcharse en un par de días. Pero Jefan le agarró la mano, sin entender por qué se demoraba tanto. Tiró del hombre y se dirigió directamente a su destino. Jefan saltó repentinamente en el aire, agarrando al joven consigo. Volaban a gran altura justo encima de la ciudad, que era completamente visible. Anfong tartamudeó de miedo, recordando que el valle de Hengshui estaba a 100 kilómetros de distancia. Cayó con fuerza sobre el tejado, dejando caer al tipo. Anfeng estaba molesto porque al maestro no le importaban en absoluto sus sentimientos. Pero en ese momento se dio cuenta de que las habilidades de Jefan superaban incluso la primera etapa de la transformación corporal, ya que saltó fácilmente a un edificio situado a varios kilómetros de distancia en cuestión de segundos. Jefan le ayudó a levantarse, después de que el chico descansara tras el vuelo. Inmediatamente volvió a tomarle la mano. Pero antes de que Han Feng pudiera siquiera comprender nada, Jefan volvió a elevarse hacia arriba. Juntos volaron hacia adelante por encima de los edificios. Posteriormente, finalmente llegaron al valle de Hengshui, tras haber recorrido 100 kilómetros de un solo salto. Jefan le aconsejó que practicara más para poder estar a la altura del gran señor inmortal. Él sentía claramente que ese lugar estaba cerca del centro de la energía espiritual, pero por alguna razón era terriblemente inestable. Jefan comenzó a alejarse, mientras Han Feng intentaba alcanzarlo. Comenzó a examinar las plantas, que parecían vitales y vibrantes, pero no eran espirituales, por lo que había que encontrar otra fuente de energía. En ese instante, se escuchó un crujido repentino entre los arbustos. Jefan gritó, advirtiendo a Han Feng del peligro. Una enorme serpiente lo enroscó, sujetándolo con su cuerpo. Jefan se remangó, comprendiendo ahora quién estaba emitiendo esa energía espiritual. Han Feng gritó, sintiendo que estaba a solo unos pasos de la muerte. Le ordenó que no entrara en pánico y que se concentrara mejor en la circulación de la energía y en las técnicas de respiración que le habían enseñado. Han Feng cerró los ojos y comenzó a concentrarse en la técnica. Ahora comprendía lo útil que era la técnica, porque la presión de la pitón ya no le afectaba. La serpiente abrió su enorme boca justo encima de él. Jefan se abalanzó sobre ella, sin comprender por qué estaba cazando gente. La pateó con fuerza, justo en la cara. Debido a esto, ella soltó a Han Feng y él terminó en el aire. Aterrizó en el suelo y ambos miraron al monstruo. La serpiente respiró hondo y continuó siseando. Jefan le ordenó que reconociera a su oponente y se paró justo frente a ella. Fue capaz de saltar con destreza por encima de su mordisco. Ahora le quedaba claro que el valle de Hengshui no era un lugar cualquiera, puesto que allí crecían monstruos tan feroces. Saltó de encima de ella cuando la serpiente intentó morderlo. Han Feng quedó encantado con la técnica de respiración. Jefan seguía aconsejando practicar todos los días para poder integrar la energía espiritual en cada respiración. Aún le sorprendía que la familia Han se dedicara al cultivo. Aunque Han Feng era impulsivo, asimilaba la información con rapidez. Jefan miró el cuerpo de la serpiente en el suelo. Sonrió al darse cuenta de que, con la ayuda de esta bestia, podrían aumentar su nivel de cultivo. Han Feng dedujo, basándose en los registros familiares, que se trataba del lagarto de los 5 elementos. Jefan no esperaba reconocer a esa serpiente, pero en todo Mishi, él era el único que la llamaba así. Era la bestia espiritual del valle de Hengshui, de la que se rumoreaba que había estado absorbiendo la energía de la tierra y el cielo durante 100 años. Muchos cultivadores intentaron derrotarla, pero todos se convirtieron en su alimento. Ahora estaba claro por qué la energía era tan fuerte, porque una bestia común no podría alcanzar ese nivel de cultivo. Inmediatamente comenzó el proceso de limpieza. Elementos luminosos comenzaron a aparecer bajo las escamas de la serpiente. Jefan comenzó a realizar todo un ritual en la posición de loto. Lo hizo para crear el yin y el yang. Han Feng observaba esto con tensión, mientras Jefan se envolvía en energía. Pidió que se cumpliera su voluntad, y de repente abrió los ojos. Mientras daba la orden, sus dedos apuntaban hacia adelante. Un enorme rayo de luz apareció en el cielo. Uno de los desconocidos se percató de ese rayo, y el ki le parecía demasiado poderoso. El hombre voló inmediatamente hacia el rayo, suponiendo que alguien estaba cultivando en las montañas. Una pila de papeles con jeroglíficos volaba frente a él. Jefan los atrapó todos en su mano y terminó el trabajo. Eran talismanes que aumentarían enormemente el poder de combate. Han Feng no comprendía del todo para qué se necesitaban, ya que ni siquiera en el mercado negro se vendían talismanes tan poderosos. Jefan le mostró un talismán de inmenso poder,
que permite obtener una fuerza increíble durante un breve periodo de tiempo. Además, existían talismanes Baghra, que otorgan movilidad, por lo que los refinó utilizando la energía espiritual del lagarto. Dejó algo para Han Feng, que estaba a un paso del reino de la gran transformación corporal. Han Feng no podía creer que poseyera tales capacidades antes de alcanzar dicho reino. En ese momento se le ocurrió una idea. Anfeng le sugirió que investigara el lugar donde había aparecido el lagarto de los 5 elementos. Recordaba vagamente el lugar descrito en el libro, y se suponía que el lagarto custodiaba el jardín espiritual. Jeffan juzgó que después de derrotarlo, todos los objetos espirituales deberían pertenecerles. Nunca esperó que Han Feng fuera tan sabio. En ese momento volvieron a oír un ruido desconocido. Jeffan se dio cuenta inmediatamente de que había alguien entre los árboles, y Han Feng comprendió que el sonido provenía del lugar correcto. Los dos volaron hasta allí para comprobarlo todo. Jeffan aterrizó con cuidado entre los árboles. Entre los árboles apareció una tablilla con jeroglíficos. Han Feng gritó sorprendido, sin tener ni idea de lo que era. Jeffan lo pensó, sabiendo que la entrada al jardín espiritual debía estar cerca. No podía comprender cómo el gran señor del cielo podía olvidar las restricciones de la formación. Jeffan ahora entendía por qué no había sentido nada mientras buscaba, porque había un cristal de restricción de formación cerca. Frente a él apareció una restricción de 7 estrellas que abarcaba las montañas circundantes y el denso bosque. Entonces, divisó una pequeña agrupación de estrellas en la bóveda celeste, y un paso en falso podría arruinar todos sus esfuerzos anteriores. Jeffan explicó que la restricción se basaba en 7 estrellas y extraía energía de las montañas y los bosques. Por lo tanto, la restricción podía alterar el entorno y nublar la mente de las personas, impidiéndoles escapar de la zona restringida. Han Feng no podía seguir el ritmo de anotar toda la información nueva. Jeffan supuso que Tianshu debía estar ubicado aquí, a 7 pasos al oeste. Siguiendo esta lógica, se puede formar una matriz de 7 estrellas. En ese momento, la pared se movió repentinamente. Han Feng se dio cuenta de repente de que el maestro estaba intentando romper la restricción activando las 7 estrellas. Jeffan explicó que ya habían encontrado a los 7 y que podían continuar. No entendía cómo Jeffan conocía información tan antigua. Jeffan explicó que, en su vida pasada, todos los demás tenían esa información, así que no tenía nada de especial. Por el aspecto del jardín, dedujo que debía pertenecer a algún genio. Le gustaría encontrarse con alguien así al final de la era del Dharma en la Tierra, lo cual sería de buena suerte. En ese momento, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Un cuchillo salió disparado hacia él y le rozó la mejilla. El cuchillo se clavó en el árbol que tenía delante. Detrás de él estaba el hombre que había tomado a Han Feng como rehén. Jeffan sonrió con suficiencia, sin esperar el ataque sorpresa. El hombre exigió respuestas, sin comprender cómo sabían cómo eliminar la restricción. Su mano se iluminó de repente. Estaba lleno de energía, y su mirada era salvaje. Quería saber de dónde venían, o los mataría. Jeffan creía que nadie en este mundo era digno de amenazarlo. El desconocido le sonrió, confirmando que a Jeffan ciertamente no le faltaba talento, ya que había sido capaz de alcanzar la 8ª etapa de la formación corporal tan rápidamente y matar al lagarto. Apretó el puño, indicando que él mismo poseía un alto nivel de conocimiento corporal y que sus poderes estaban lejos de ser iguales. El tipo sugirió resolver las cosas pacíficamente, pues quería saber el secreto de la constelación. De lo contrario, iba a esparcir sus restos por todo el bosque. Jeffan reconoció de inmediato la mano del mono partiendo el monumento, lo que significaba que sus palabras sobre la gran etapa de transformación no eran mentira. Decidió atacar primero porque Han Feng estaba en manos del enemigo y necesitaba infligirle un daño grave antes de que ese tipo conociera su verdadera fuerza. Una luz brillante apareció en su mano mientras usaba el sello de una estrella. Activó la recepción, pero esto solo provocó la risa del desconocido. El tipo respondió a la técnica con el puño. Su puño desapareció repentinamente en el aire. El desconocido abrió los ojos conmocionado, sin comprender lo que había sucedido. Jeffan inmediatamente usó el sello estelar sobre él. El niño se dio cuenta de que su sello del Dharma había traspasado su poderoso brazo de mono. Se dio cuenta de que un solo ataque bastaría para herirlo gravemente. El hombre sacó de repente una campana y empezó a hacerla sonar. La campana voló hacia el enemigo. Jeffan sonrió, sabiendo que destruir el tesoro mágico no detendría su ataque. Le envió unos papeles con un hechizo, y en ese momento Jeffan estalló.
El tipo no tuvo tiempo de reaccionar a su ataque, y una densa humareda lo envolvió. Esto provocó que cayera al suelo, quedando aplastado contra un árbol. El extraño quería saber quién estaba frente a él, porque se encontraba en la 8ª etapa de transformación corporal, pero su velocidad era mucho mayor que la suya, y además poseía talismanes y el sello del Dharma. Jeffan demostró que su experiencia era incomparable. Pero el señor inmortal valoraba las vidas humanas, así que le ordenó que desapareciera de su vista, y entonces le perdonaría la vida. Jeffan se volvió hacia Han Feng, pero él estaba casi bien. El hombre se levantó del suelo, considerándolo demasiado presuntuoso. Se limpió la sangre, sin considerarse un perdedor. De repente, sus dedos comenzaron a formar gestos. El desconocido empleó una técnica sanguinaria. Jeffan observó esto en silencio. Han Feng se asustó con esta técnica, pero era un hechizo sencillo que aumentaba enormemente el poder espiritual y el poder explosivo, y que consumía el 20% de la sangre del usuario. El hechizo solo dura 20 minutos, e incluso si finalmente gana, caerá a los pies del oponente al final de la pelea. El tipo no entendía quién estaba parado frente a él, pero aún así no iba a dejarlo ir. El loco se abalanzó rápidamente sobre Jeffan. Chocaron los puños y su energía explotó. Se produjo una explosión entre ellos, y ambos se repudiaron. Han Feng vio que su enemigo tenía habilidades y podía llegar hasta el final, pero su rostro le resultaba extremadamente familiar. De repente, recordó que pertenecía a la familia Song, originaria de la provincia de Xihua. Jeffan no esperaba que la familia Song fuera famosa, pero Han Feng había visto a su familia durante una visita a Mixi, y los Song siempre habían querido debilitar el poder de las familias más importantes de Mixi para poder imponerse sobre ellas. El tipo no entendía qué tenía de malo eso, y se arrepintió de no haberle arrancado la lengua de inmediato. Sonrió, sin relacionar los asesinatos con su familia. En la era del fin del Dharma, cada objeto espiritual era un tesoro, así que quería apoderarse de él si podía. Jeffan recordó que uno debe ser capaz de hacer esto. Se aplicó el talismán a sí mismo, y activó el talismán de poder gigantesco. En ese momento, Jeffan saltó del suelo, y se abalanzó sobre el enemigo con el puño. Le dio un golpe certero al tipo, que no se lo esperaba. El enemigo retrocedió varios metros, pero logró caer de pie. Se dio cuenta de que su fuerza aún no era suficiente para la batalla. Por lo tanto, estaba dispuesto a sacrificar su vida una vez más, y activó la técnica sanguinaria. Jeffan le agarró las manos. Sus manos se entrelazaron y no cedieron el uno al otro. Pero el tipo no entendía cómo un cultivador, en la 8ª etapa de formación corporal, lo obligaba a sacrificar el 40% de su esencia, y le ofrecía subir de nivel en ese mismo instante. Jeffan simplemente estuvo de acuerdo, y decidí mostrarle mi complexión, ya que eso era lo que él quería. El tipo se rió de que Jeffan se creyera su broma, porque incluso los genios de Tianzu necesitarían 2 meses enteros de reclusión para alcanzar la etapa de formación del gran cuerpo. Se rió de él, sin creer que Jeffan pudiera atravesar los reinos allí mismo, porque entonces debería ser un soberano inmortal. Jeffan cerró los ojos, logrando un avance. De repente apareció justo delante de él, confirmando sus palabras. Jeffan lo golpeó. El muchacho notó el golpe con la palma de la mano y se dio cuenta de que Jeffan debía tener el poder de la 9ª etapa de refinamiento. Jeffan sentía que su fuerza aún era insuficiente. No podía entender por qué la fuerza de su oponente estaba aumentando cuando él se encontraba en la 8ª etapa al encontrarse, y tal vez él mismo podría atravesar reinos en ese mismo instante. Jeffan cerró los ojos. El tipo comprendió que tenía que eliminarlo ahora. De lo contrario, causaría muchos problemas en el futuro. No quería darle ni siquiera la oportunidad de seguir cultivando, así que se abalanzó sobre él. Jeffan se mantuvo en pie con calma y respiró hondo. En ese instante, se teletransportó al otro lado, esquivando el golpe. Jeffan comenzó a murmurar, mientras esquivaba los golpes del enemigo. Siguió murmurando hasta que el niño ya no pudo entender nada. Han Feng observó su pelea mientras se formaba un torbellino rojo, y Jeffan salía volando por los aires. No podía creer que frente a él se encontrara una técnica de cultivo que se parecía más a las artes marciales. El tipo apreció su ingenioso truco, pero aún así quería que muriera. Un segundo después, Jeffan ya estaba de pie sobre sus hombros. Explicó que la mayoría de los practicantes en la era del fin del Dharma no han recibido las verdaderas enseñanzas, y a menudo piensan que la formación del cuerpo significa pulir los músculos, los huesos y la piel hasta un nivel extremo. Han Feng se quedó boquiabierto, atónito. El tipo tampoco podía creerlo, pero en realidad
El camino más corto para dominar el arte de la formación corporal es la relajación, especialmente en momentos críticos. Solo la calma en una situación desesperada puede demostrar que se ha dominado por completo la base de la coraza. Jefan logró alcanzar el gran reino de la formación corporal. El hombre gritó con furia y desesperación. Inmediatamente se acercó a Han Feng y le preguntó si había observado los movimientos. Él sí los había observado, pero se disculpó por su estupidez al no haber comprendido los principios de dichos movimientos. Jefan lo entendió todo y tenía la intención de revelarle secretos profundos una vez que alcanzara un nivel suficiente. El hombre los miró con ira, sin comprender cómo un hombre había irrumpido en el reino justo delante de sus ojos. Creía que nadie en toda la provincia de Xinhua podía compararse con él, excepto su gran anciano de secta. Entró en pánico, temiendo morir allí mismo. Jefan le puso la mano en el hombro, sin comprender a dónde se dirigía con tanta prisa. Anfen reconoció a la secta fantasma del inframundo. La secta operaba en secreto, y él mismo no sabía mucho, pero había oído que era una de las sectas más influyentes. Circulaban rumores de que la familia Song y la secta fantasma del inframundo estaban estrechamente relacionadas, y a juzgar por su comportamiento, era cierto. Lo tomó por la capucha, ofreciéndole al maestro llevarlo ante los Mishi para ayudar a las 4 grandes familias a identificar a su principal enemigo. Jefan le pidió que no se apresurara, ya que tenía una idea mejor. Utilizó la técnica espiritual de la confusión. El hombre se despertó de repente y gritó de miedo. Cayó bruscamente de rodillas, reconociendo su poder, y suplicó clemencia. El hombre abrazó la pierna de Jefan, prometiéndole que no le contaría a nadie sobre su encuentro. Jefan lamentó haber matado a una persona en la etapa de formación del gran cuerpo. Él estuvo de acuerdo con él, pidiéndole que lo dejara ir, y entonces trabajaría para él. Jefan sonrió, al darse cuenta de que había cumplido su promesa. Chasqueó los dedos, y entonces el tipo fue atado con anillos espirituales. Jefan decidió demostrar la técnica secreta de su secta, y advirtió que si alguien los estaba espiando, debía marcharse rápidamente. Se dio cuenta de que el observador había decidido no marcharse. Por lo tanto, se teletransportó justo detrás del acosador, preguntándose quién lo había enviado. El hombre se asustó de inmediato y le rogó que no lo matara. Lo arrojó bruscamente del árbol, creyendo que ya era demasiado tarde para perdonarlo. El niño cayó de rodillas frente a Han Feng. Jefan le presentó a su nuevo sujeto de prueba para que él tomara medidas. Compartió con él el método de cultivo para que el estudiante aprendiera. Anfen recibió la información y lo entendió todo. Ella lanzó un grito agudo y sus manos se cubrieron de fuego. El chico intentó soltarse de él por miedo, pero Jefan lo sujetó con fuerza. Anfeng retorció sus manos, provocando la aparición de un torbellino de fuego. Se quedó suspendido en el aire, y Jefan lo elogió a pesar de su grosería. Jefan le enseñó la técnica de la palma de la llama del dragón y le sugirió que la practicaran más a su regreso, pero por ahora tenían que marcharse. Arrastró tras de sí el cadáver atado. Entraron por el portal y ante ellos apareció un hermoso jardín. Jefan sabía que estaría aquí. Anfen no entendía qué era. Le mostró un tipo de planta espiritual llamada flor marioneta, que era el material principal para elaborar la píldora marioneta de segundo nivel. Y con la ayuda de esa píldora, podrá controlar a este tipo en la primera etapa de formación del cuerpo, sometiéndolo. Se presionó el dedo con fuerza contra la frente. Jefan había extraído su alma para crear la píldora marioneta, pero había decidido no enseñarle este método a Han Feng todavía, porque era demasiado difícil. Levantó las manos y comenzó a mezclar los ingredientes para la píldora. Anfeng no podía creer que el maestro hubiera superado más de 2 niveles en un solo día, y que estuviera creando fácilmente una píldora de segundo grado. Una píldora de marioneta de segundo nivel apareció en la mano de Jefan. Le agarró la cara con brusquedad y le dio una pastilla. Y en ese instante se le iluminó un punto en la frente. Cayó instantáneamente al suelo frente a su amo. Jefan le ordenó que curara sus heridas y regresara con la familia Song, actuando como de costumbre. Ahora que se había convertido en su marioneta, podía obtener recursos de otras familias y enterarse de las novedades. En ese momento, ya era hora de que se fueran a casa, pero sonó el teléfono. Empezaron a gritar por teléfono que estaban causando problemas. Entregué el informe mensual al presidente Ye. En ese momento, Jefan, que había acudido a su hermana en busca de información, entró en la oficina. La hermana le pidió que se calmara
Según los medios, varias revistas publicaron una investigación sobre la calidad de los productos cosméticos de Mail.ru. Un examen reveló que la mayoría de los productos de la empresa no cumplen con los estándares y provocan úlceras en la piel. Jeffan se dio cuenta inmediatamente de que el problema radicaba en la empresa. Entre los que se quejaron estaba incluso la hija del alcalde, y ella no lo habría hecho a propósito, así que alguien más intervino. Jeffan pensó en la banda de Jae-jun, dándose cuenta de que primero lo habían expulsado de la familia y ahora estaban intentando hacerle daño a su hermana. Todavía no tenía ninguna prueba y primero quería resolver el asunto con la hija del alcalde. Jeffan le pidió que no se preocupara y le aseguró que había preparado varias pociones espirituales nuevas y que una de ellas podría ayudarla. Su hermana no tenía ni idea de que él pudiera preparar pociones espirituales, pero él le pidió que esperara. 3 días después, le trajo un frasco con la misma poción. Jeffan la denominó agua natural, capaz de curar cicatrices, úlceras e incluso arrugas, haciendo que la piel luzca más joven. Su hermana incluso le prometió que no volvería a acosarlo si realmente lograba crear un producto así. Dejó caer una gota sobre su dedo. La habitación se llenó repentinamente de pétalos de rosa. Ella aplicó el producto sobre su piel y enseguida se sintió invadida por una emoción. La hermana quería saber de dónde había sacado esa poción. Jeffan explicó que lo había elaborado él mismo y prometió compartir la fórmula más adelante, pero se ofreció a comenzar la producción de inmediato. En ese momento, le susurraron algo a mi hermana. Gritó al enterarse de que el alcalde de Misha quería reunirse con ella esa misma noche. Le informaron de que el alcalde la buscaba por problemas con su hija, pero gracias a su poción se salvaron. Jeffan tenía confianza en sí mismo, pero decidió asistir a la reunión como representante de la empresa. La hermana dudaba de que pudieran hacer frente a todo, porque la empresa se había enfrentado a muchos problemas. Jeffan comprendió que necesitarían una cadena de producción independiente, un sistema de seguridad estricto y algo más. El presupuesto de la empresa era limitado y no tenían los fondos para hacer todo lo que él decía. Jeffan le entregó inmediatamente una tarjeta con un saldo de 30 millones para resolver todos sus problemas, mientras él se encargaba del resto. Ella no podía entender de dónde sacaba tanto dinero, pero Jeffan sabía que no era raro que le faltara dinero. Resultó que había robado la cartera de Oh Yang-min de la secta sin esperar encontrar tanto dinero. Su hermana consideró que él había madurado después de abandonar a la familia, por lo que le confió la reunión con el alcalde. Anfong comenzó a rogar que lo llevaran a la reunión. Jeffan le ofreció un trato. Si lograba avanzar a la tercera etapa de la formación corporal antes de marcharse, se lo llevaría consigo. Aceptó su argumento. Llegaron a la residencia privada de la familia Mi. Jeffan explicó que el actual alcalde era el jefe de la familia Mi, y ahora estaba claro cómo habían entrado en las filas de las 4 grandes familias. Comenzaron a entrar en su mansión, y Han Fen supo que el alcalde era considerado un genio del siglo actual. Han Fen dijo que el alcalde despertó su energía espiritual a los 8 años. A los 16 alcanzó la gran etapa de formación corporal, y a los 30 ya se había convertido en un experto en la etapa inicial de formación. Pero aún así, no podía compararse con el maestro Jeffan. Se acercaron a la mesa, y él reconoció de inmediato a los representantes de la empresa de mensajería. El alcalde se paró frente a ellos con una copa de vino tinto. Jeffan extendió la mano para estrechar la suya, presentándose así. La saludó presentándose como Mi Tianshu. Los chicos se estrecharon la mano y sintieron el poder. Un vórtice de energía espiritual se formó a su alrededor. La comida que estaba sobre la mesa comenzó a elevarse en el aire. Tianshu no podía creer que, en manos de ese tipo, su energía espiritual simplemente se hubiera evaporado. Tenía la sensación de que el tipo que tenía delante estaba en la fase intermedia. En ese momento, la hijita del alcalde apareció en la puerta pidiendo permiso para entrar. Tianshu le dio permiso para entrar en la habitación. Observó a las personas desconocidas, suponiendo que provenían de una empresa de cosméticos. Tianshu no entendía por qué la señora Ye-mei no había venido personalmente, pero Jeffan también debía conocer los motivos de esta reunión, así que le gustaría saber cómo pensaban ayudar a su hija. Jeffan sugirió que usaran agua natural. La alcaldesa supo por los médicos que la herida en su rostro era incurable. Jeffan sugirió que lo intentaran, y si no funcionaba, estaba dispuesto a entregarles la empresa Meili. El alcalde comenzó a aplicar el producto en el rostro de su hija, y en ese mismo instante, la mancha desapareció. El alcalde quedó completamente conmocionado, y deseó poder comprar todas las copias de este producto.
Jeffan explicó que su función consistía únicamente en entregar una muestra de prueba y que la producción en masa aún no había comenzado. El alcalde se mostró sorprendido de que pudiera producirse en masa. Tianxiu de repente apretó el puño y quiso golpear. Jeffan se sorprendió, no se lo esperaba, pero fue capaz de cerrar rápidamente el puño. Rápidamente, arrojó al alcalde por encima de sí mismo. El hombre logró caer de pie. Saltó bruscamente del suelo, activando así la técnica. El alcalde se abalanzó sobre él con una patada, pero Jeffan lo golpeó antes, provocando que saliera disparado hacia atrás. Sugirió preguntar todo directamente si tanto le interesaban las habilidades. Tianxiu había oído que el hermano menor de Yemei era solo un derrochador mimado que había malgastado su vida, pero sus habilidades decían lo contrario. Jeffan explicó que había cambiado hacía mucho tiempo y que ahora avanzaba paso a paso hacia el éxito. El alcalde se interesó por sus palabras y dudó que Missy tuviera un rival a su altura. Jeffan continuó hablando sobre el producto y su producción en masa, lo cual era posible gracias a que podía preparar innumerables medicinas espirituales. En ese instante, el frasco que tenía en las manos se agrietó. Le ofreció su colaboración si el alcalde estaba interesado. Jeffan escuchó que la familia Mi era dueña de un manantial sagrado y quería apropiarse de él. A cambio, ofreció el 40% de las ventas de agua natural. Tianxiu consideró que el precio de mercado era de aproximadamente 10 millones por cada 100 mililitros de producto, lo que significaba que la producción anual superaría los 200 millones. Con el apoyo de Jeffan, la familia Mi podría competir con la familia Chengjian, la empresa farmacéutica dominante. Extendió la mano y aceptó la oferta. Se estrecharon la mano, con la esperanza de una cooperación fructífera. Más tarde, finalmente salieron del edificio y Han Feng estaba terriblemente somnoliento, e incluso Jeffan se arrepintió de haberlo llevado consigo. El conductor se colocó delante del coche por orden del alcalde, quien le pidió que llevara a los invitados a casa. Jeffan quiso aceptar la oferta con gusto, pero una voz fuerte lo interrumpió. Mu Luoluo, cuyo padre quería conocerlo, apareció junto a él. Jeffan no esperaba semejante propuesta, pero ella lo invitó a la familia Mu, esperando una respuesta. Había olvidado por completo que, a pesar del poder de la familia Mi, la familia Mu seguía siendo la cabeza de las 4 familias influyentes, por lo que no tenía intención de rechazar tal hospitalidad. Luoluo le llamó para que subiera al coche. Subieron al coche, donde les esperaba su mayordomo. Jeffan no entendía por qué la familia Mu lo necesitaba tan repentinamente. Luoluo bebió lentamente su trago y decidió explicarlo todo. Varios miembros importantes de la familia Mu fueron atacados, 2 de ellos murieron y otros resultaron gravemente heridos. Incluso lograron atacarla justo delante de su casa, pero el rosario budista de Jeffan la salvó. Se dio cuenta de que la familia Mu estaba en serios problemas y sugirió que involucraran a expertos en la etapa final de la formación del cuerpo. Pero en los últimos días, la familia Mu ya había perdido a 2 expertos, y si no se ocupaban del enemigo ahora, las pérdidas no harían más que aumentar, y la ventaja de la familia disminuiría en comparación con las demás. Jeffan lo entendió todo, e incluso después de tanto esfuerzo, la familia Mu aún no conocía el rostro de su oponente, y estaba seguro de que la secta fantasma del inframundo estaba involucrada. Le explicó que, si ella quería talismanes protectores de su parte, casi no le quedaban, pero poseía un talismán defensivo de alto nivel, que podía resistir un ataque a corto plazo de un experto en formaciones corporales. También ayudarán a amortiguar el golpe de un cultivador novato. Luoluo exclamó con alegría que esto podría ayudarla, y que si se lo daba a su padre o a su abuelo, les daría una enorme ventaja en la batalla. Jeffan comenzó a preguntar qué estaba dispuesta a ofrecer la familia Mu a cambio de este talismán. ¿Ha oído hablar de su árbol espiritual? Luoluo entendió que se refería al naranjo de fuego, pero ella no podía tomar ese tipo de decisiones. Finalmente llegaron a su destino. Ella no entendía por qué él había salido. Fueron recibidos por el padre de Luoluo, Mu Tianye, quien deseaba dar la bienvenida a tan distinguido invitado. Enseguida se dio cuenta de que era el mismo Jeffan, el que estaba de pie frente a él. Se dieron la mano. El padre también había oído hablar de Jeffan, porque su hija lo admiraba. Jeffan empezó a hablar del naranjo de fuego que quería ver. Luoluo comenzó a susurrarle algo al oído a su padre. En ese momento se quedó conmocionado. Tianye aceptó y lo invitó a seguirlo. Llegaron al jardín espiritual de la familia Mu, donde se alzaba un árbol enorme y hermoso. Jeffan tocó su tronco, sintiendo que estaba bien cuidado. El padre se ofreció a mostrarle el talismán protector de segunda clase a cambio, ya que el árbol le convenía.
Inmediatamente sacó el talismán para mostrarlo. Tianye quedó satisfecho con lo que vio. Ambos quedaron satisfechos con el trato, y Ye-Fan finalmente quiso llevarse el árbol. Lanzó un hechizo y comenzó a llevárselo. Lenguas de fuego surgieron de sus manos. El árbol estaba rodeado por las llamas de su recepción. Dio una palmada fuerte. En ese momento, el naranjo desapareció de su lugar. Tianye reconoció de inmediato la técnica del universo, que era el arte de los inmortales, que solo se practicaba en los cielos, o más allá. Ye-Fan estaba a punto de marcharse, ahora que el trato se había cerrado, pero Tianye quería presentárselo primero a su padre. Se dio la vuelta y se sorprendió. El jefe de la familia Mu, Mu Qingmo, apareció ante él y quedó asombrado por el joven. Hace un par de días, Han Fen me habló de la familia Mu. 3 generaciones de la familia vivían bajo el mismo techo. Mu Qingmo tenía más de 100 años, y su fuerza se encontraba en la cúspide de la etapa de formación corporal. Su hijo Tianye estaba en la etapa final de formación corporal, y eran ellos quienes mantenían a la familia Mu. Ye-Fan sintió inmediatamente la velocidad máxima de la formación del cuerpo. Le sorprendió la facilidad con la que el jefe de la familia Mu lo había ocultado todo. El anciano quedó asombrado por su perspicacia y le pidió que guardara el secreto para que nadie más se enterara de su descubrimiento. Pero él preguntó por su fuerza en respuesta. Ye-Fan decidió no mentir, ya que habían pasado a las revelaciones. De repente, se formó un vórtice a su alrededor. Destruyó todo a su alrededor, incluyendo a todos los miembros de la familia Mu. Debido a la fuerza del viento, ya ni siquiera podían mantenerse en pie. Tianye no podía creer que la fuerza de Ye-Fan ya hubiera superado la de un experto en formaciones profundas. Mu Qingmo sentía terror de la generación más joven, y solo hoy, después de 100 años, abrió los ojos de verdad. Ye-Fan sonrió, esperando que ahora todos comprendieran su verdadera fuerza. Admitió que era invencible en Mishi. Todos se quedaron boquiabiertos, atónitos. El anciano no discutió con sus palabras, pero entonces esperó contar con su ayuda, ofreciéndole 10 tallos de hierbas medicinales espirituales de segundo grado y 30 tallos de primer grado a cambio de su consentimiento. Ye-Fan pensó en esta buena propuesta. Se estrecharon la mano y llegaron a un acuerdo. Luo seguía queriendo saber quién era realmente Ye-Fan y si podría acercarse a él. Pasó algún tiempo. Anfeng estaba de pie en la azotea, detrás del joven que observaba y que informaba al líder de la secta fantasma del inframundo de que Ye-Fan se había puesto en contacto con la familia Mu. En ese momento, utilizó la palma de la llama del dragón para atacarlo. El tipo logró esquivar hacia un lado. Inmediatamente reconoció los 6 de Ye-Fan. Han Feng tenía las manos ardiendo y se consideraba no un simple mortal, sino un discípulo veterano, y estaba decidido a vengarse por haber espiado a su maestro. En ese momento, Ye-Fan estaba saliendo del coche. Luo no esperaba que se bajara del coche tan pronto, ya que aún no habían llegado a su casa. Él solo quería dar un paseo. Ella le transmitió las palabras de su padre, diciéndole que siempre podía recurrir a su familia si necesitaba ayuda. Ye-Fan le entregó algo. Resultó que le había dado un talismán protector. En sus manos sostenía un llavero con forma de dragón. Luo reconoció de inmediato el poderoso talismán, sin comprender por qué se lo estaba dando. Pero Ye-Fan ya no estaba frente a ella. Presionó el talismán contra su pecho, sintiendo una agradable sensación. Ye-Fan caminaba por la calle oscura, suspirando profundamente. En ese momento, Han Fen salió volando de entre los arbustos, disculpándose por llegar tarde. Tras observar los alrededores, Ye-Fan quería obtener información, y Han Fen le contó cómo había descubierto al espía. Hizo todo lo que pudo, pero sus habilidades no fueron suficientes, así que huyó. Ye-Fan confiaba en que la energía espiritual seguía centrada en el enemigo, por lo que podría rastrearla. La energía se elevó hacia el cielo cuando utilizó el sello de la estrella única. Ordenó que se informara del incidente a la familia Mu para que pudieran limpiar el desorden. La familia Mu llegó al lugar donde yacía el cuerpo del espía sobre el asfalto. Tianye quedó conmocionado al saber que Ye-Fan había logrado formar una alianza con las familias Mi y Mu de la noche a la mañana, y que esto supondría un punto de inflexión para todo el país. Prometió que pronto se ocuparía de él. Más tarde, Ye-Fan se sentó en el agua del jardín de hierbas espirituales y cultivó. Abrió los ojos bruscamente y frunció el ceño. Una enorme esfera de agua apareció sobre él. Esta esfera se hizo añicos repentinamente. Ye-Fan se levantó de su posición, satisfecho con el resultado. Había alcanzado con éxito la etapa fundamental. El cuerpo había llegado a la base, y lo único que quedaba era acumular ki espiritual. Mientras sobrevolaba la ciudad, vio a una chica en la puerta. Inmediatamente se tiró al suelo.
Jeffan logró atraparla antes de que perdiera el conocimiento. Más tarde, la niña abrió lentamente los ojos y Jeffan se dio cuenta de que había despertado. Tenía muchas preguntas sobre el desconocido y el lugar. Jeffan le prometió que no le haría daño, ya que solo la había ayudado a recuperarse de un desmayo en la calle. Se había disfrazado de antemano, sin saber cómo mirarla a los ojos. Se presentó como Jan Fan y explicó que se encontraban en la finca de la familia Han. La joven le agradeció su ayuda y se presentó como Murong Yu. Había caldo de pollo en la mesa para que se sintiera mejor. Jeffan se preguntaba por qué había perdido el conocimiento repentinamente en la calle. Admitió que su familia la había echado de casa y que no tenía a dónde ir. Jeffan lo pensó, dándose cuenta de que él podría haber sido el causante. A Murong Yu le gustó mucho el sabor del caldo, pero se trataba de un alimento espiritual que él mismo había preparado, añadiéndole un elixir de primer rango. Le sugirió que se quedara allí, ya que no tenía a dónde ir, para que pudiera recuperarse. Pero no le ofreció vivir allí gratis, ya que ella aún tendría que ayudar con las tareas domésticas. Jeffan llamó a Mu Tianye abruptamente. Dijo que, tras matar a ese espía, los enemigos empezaron a perder la paciencia y querían atacar primero, pero estaban demasiado bien escondidos. El anciano dijo que tenían una idea para atraerlos. Querían organizar un torneo para reclutar luchadores y fingir que buscaban gente. Y ya han conseguido morder. Jeffan prometió llegar pronto. Llegó al recinto del torneo de artes marciales. El anfitrión anunció que los 20 mejores luchadores del torneo podrían unirse a la familia Mu, recibiendo cada uno un mínimo de 5 millones. Cuanto mejor fuera la posición del ganador, mayor sería la recompensa, y el vencedor recibiría una píldora de inmortalidad de primer rango. Jeffan se percató inmediatamente de la presencia de sus invitados no deseados entre la multitud. Eran maestros de fortalecimiento corporal de 9º nivel. El presentador anunció el comienzo de la pelea. Los luchadores dieron una dura batalla en el escenario. Uno tras otro entraron al ring para luchar por un puesto. El espía entró al ring para enfrentarse al luchador y fue reconocido inmediatamente como uno de los 10 ancianos de la familia Xiao. Jeffan quedó muy sorprendido por esta información. Con un solo puño, hizo retroceder al enemigo, sin esperar que fuera tan fácil. El niño comenzó a condenar en voz alta a los combatientes de la provincia de Xihua, creyendo que incluso los niños de Donghai luchaban con más ahínco. Le aconsejaron que moderara su ardor. El hombre subió al ring para enfrentarse a él y salió disparado por los aires mientras el espía seguía insultándolo. Se enfadó, con la intención de poner en su sitio al insolente cachorro. El espía desenvainó su espada, que emitía un aura púrpura. Los espectadores reconocieron al señor Chu, quien sin duda aplastaría al mocoso en el ring, e incluso Jeffan admiró al anciano. Le lanzó la espada mediante un hechizo de fuego, una llama explosiva, pero el tipo respondió con el arte del asesino fantasma. Por lo tanto, repelió fácilmente su ataque. Jeffan se dio cuenta de que su espada contenía almas y que sin duda había sido creada mediante sacrificios de sangre, por lo que el viejo Shu perdería. El espía siguió presionando al anciano. Ya estaba sin aliento. El tipo se dio cuenta inmediatamente y decidió asestar el golpe final. El viejo Shu se sorprendió de que el muchacho aún tuviera fuerzas para un segundo ataque, lo que significaba que estaba en la etapa de sentar las bases. Su escudo no funcionó y el alma casi lo atacó. El rayo de fuego la destruyó y la batalla terminó con su derrota. Jeffan, quien decidió convertirse en su próximo oponente, se precipitó al escenario. El tipo lo subestimó e inmediatamente comenzó a insultarlo. Inmediatamente le apuntó con su espada, empleando la técnica del asesino transparente, un doble golpe. Nadie podía creer que el tipo hubiera lanzado 2 ataques letales al mismo tiempo. Jeffan utilizó pasivamente el sello de la primera estrella. Sus almas se alejaron volando de su rayo. Y ese rayo atravesó su espada, algo que no esperaba en absoluto. Quería saber contra quién estaba luchando exactamente. Jeffan simplemente se presentó diciendo su nombre. El público quedó inmediatamente conmocionado al conocer el nombre del heredero, que fue expulsado de la familia Ye, pero les sorprendió aún más su fuerza. Entonces, Jeffan quiso saber la identidad de su oponente. Se crujió los dedos, lamentando que el enemigo estuviera solo en la fase inicial de sentar las bases. El espía se sorprendió al no ver a Jeffan frente a él, pero de repente vio un puño a su lado. Jeffan lanzó un ataque repentino, que derribó al enemigo del escenario. El anciano observó esto con asombro.
Ninguno de los espectadores pudo soportar la presencia de un torbellino tan poderoso. El espía no podía comprender qué clase de magia era aquella. Jeffan no usó magia, fue simplemente un puñetazo. El chico tiró su cuchilla rota, sin considerarse aún un perdedor. Una enorme bestia púrpura apareció frente a él. Jeffan finalmente esperó a que su oponente decidiera usar los puños. Entonces preparó su puño ardiente para golpearlo en la cara. De repente, asestó un golpe fulminante. Pero ante él solo había niebla. En ese instante, una silueta apareció frente a él. El espía gritó, utilizando el arte del asesino fantasma, con la apariencia de un espectro. De repente, todos comenzaron a ser presa del fuego y la locura. Jeffan sonrió con suficiencia, sin esperar que él sacara una carta bajo la manga. Volvió a utilizar la técnica de la hoja de sangre, intentando atacarlo. Jeffan decidió poner fin a esta farsa de una vez por todas. Sus pies se separaron del suelo. Un torbellino de fuego giraba a su alrededor. Cerró los ojos y se concentró en el sello de la segunda estrella. Una esfera comenzó a formarse en sus manos. Su luz cegó a todos los que estaban alrededor. El anciano no podía comprender qué clase de poder monstruoso se almacenaba en Jeffan. Las familias creían que era una deidad encarnada. El espía no pudo resistir tal poder. El ataque dejó un enorme cráter en el suelo, y un cuerpo yacía allí mientras Jeffan celebraba su victoria. Su amigo se acercó para comprobar su estado, pero en ese instante apareció una enorme mano verde desde el suelo. Fue el viejo Mu quien lo agarró, sin intención de dejar escapar a los impostores tan fácilmente. Utilizó el arte de la madera y la forjó en sus propias manos. Estaba limitado, pero comenzó a utilizar técnicas espirituales. Entonces Jeffan se acercó, sin querer dejarlo escapar. Al instante, se llevó la palma de la mano al pecho. El anciano bajó, sin comprender por qué Jeffan lo había matado, pero él creía que un prisionero era suficiente. Colocó la palma de la mano sobre su otro pecho. Jeffan solo le exigió respuestas sobre su identidad. Miró a su amigo, que yacía inconsciente a su lado. El tipo se presentó como el nieto del gran anciano de la secta fantasma, Mo Yu. Jeffan sonrió al darse cuenta de que la secta fantasma aparecía cada vez con más frecuencia. Decidió preguntar directamente sobre los planes de la secta fantasma para destruir la ciudad. Mo Yu fingió no tener ni idea de lo que le preguntaban. Los ojos de Jeffan brillaron repentinamente de color púrpura mientras volvía a preguntar. Bajo hipnosis, Mo Yu dio una respuesta completa. Querían destruir la ciudad para atacar a la familia Mu, ya que esta impedía que la secta se apoderara de la provincia de Xihua. El anterior líder de la familia, Mu Xingmo, había desaparecido tras alcanzar la cúspide de su entrenamiento físico. La familia San, que contaba con su apoyo, creía que la familia Mu había adquirido un maestro de la etapa fundacional, lo que amenazaba su posición. De ahí su orden. Jeffan comprendió entonces que las tres grandes potencias de la provincia de Xihua no eran más que peones. El anciano no se había imaginado que estas sectas hubieran echado raíces tan profundas en la provincia. Comenzó a preguntar sobre la ubicación de la secta y la fuerza de su gran anciano. Mo Yu explicó que su base estaba oculta en las montañas Xixing y que su abuelo, en el 8º nivel de fundación, era el más fuerte de la secta. Todos quedaron impactados por esta información, pero Jeffan se sintió decepcionado de que el más fuerte de la secta estuviera solo en el 8º nivel de establecimiento de la fundación. Esta información le bastó y extendió la mano hacia ella. El rayo atravesó repentinamente al hombre de un lado a otro, provocando que tosiera sangre. El anciano temía que Jeffan hubiera matado al nieto del gran anciano, pero no le tenía miedo. Y dado que ahora conocían los planes de la secta, la familia Mu tenía que hacer algo. La familia Mu se encontraba en desventaja, ya que incluso su fuerza apenas era suficiente para alcanzar el primer nivel de establecimiento de la fundación. En ese momento, el gran anciano de la secta fantasma ya se encontraba en la fase final de esta misma etapa. Se volvió hacia Jeffan, dándose cuenta de que ya tenía un plan en mente, y le pidió que lo guiara por el camino correcto. Jeffan les pidió que destruyeran a la familia Sol en Xihua y que luego se unieran a la secta de la espada dorada o a la secta del misterio para contener a la secta fantasma. Mientras tanto, en el salón de la secta fantasma, la tablilla conmemorativa del viejo Ming y la del joven maestro Mo Yu estaban rotas. El anciano se apresuró a informar de esto al gran anciano. Se oyó un fuerte grito en el templo, y él no podía creer que su querido nieto hubiera muerto. El anciano estaba furioso, quería saber quién lo había hecho, y estaba decidido a reducir al asesino a polvo. El anciano Mu apoyó la idea de Jeffan, pues si destruían a la familia Sol,
la familia Mu se convertiría en uno de los 3 grandes clanes Chihua, y si se aliaban con una de las sectas de la luz, contarían con un apoyo fiable, y la secta fantasma no los atacaría. Ye Fan planeaba alcanzar la etapa fundacional para no tener que someterse a nadie, pero carecía de los recursos necesarios para cultivar. Si su cuerpo y espíritu llegaban a la etapa fundacional inicial, podría derrotar fácilmente al enemigo en las etapas avanzadas. El anciano se le acercó y le habló de una subasta secreta que se celebraba en la capital de la provincia de Xihua, donde se podían encontrar piedras sagradas. Ye Fan sonrió, planeando visitar la capital. Me aconsejó que visitara la subasta de Tuntian y que llevara conmigo a Lulou, que conocía muy bien todas las reglas. La familia Mu le agradeció sinceramente su ayuda. De lo contrario, tal vez no habrían sobrevivido a la crisis. Querían que Lulou se casara con Ye Fan para unir a su familia para siempre. Los hombres en la calle comentaban que el primer amo de la ciudad de Mishi fue el antiguo heredero de la familia Ye, y que él solo destruyó a los invasores de la etapa fundacional que atacaron a la familia Mu. Le hablaron de Ye Fan, quien mató a 2 maestros de la fundación a la vez sin siquiera apuñalarlos por la espalda. En ese momento, Ye Fan finalmente regresó a casa. Mu Rongyu lo recibió mientras le contaba su viaje de regreso a casa. La familia Ye la echó de casa y la dejó en la calle sin dinero, y el hecho de que aceptara vivir en casa de un desconocido demostraba su desesperación. En la reunión, Ye Long asumió la plena responsabilidad de la situación. La repentina aparición de Ye Fan alteró el equilibrio de poder en toda la ciudad, e incluso en la provincia. Y si los rumores llegan a oídos de Ye Kang, sin duda se acabarán. El hombre sonrió, sabiendo que Ye Fan ya había llegado a la base, e incluso el jefe de familia no tendría la fuerza para competir con él, por lo que nadie podría detener a Ye Fan si regresaba a la familia. Ye Long se levantó bruscamente de su silla, enfadado con Jiang Ming por intentar convertirlo en chivo expiatorio, así que esperaron a que propusiera soluciones. Ye Long explicó que podían matar a Ye Kang sigilosamente. Jiang Ming creía que no eran más que un grupo de debiluchos en el 8º nivel de fortalecimiento corporal, y que Ye Long, que apenas había alcanzado el 9º nivel, quería matar a Ye Kang, que estaba en la cima del 9º nivel. Ye Long no podía creer que Ye Fan, por sí solo, hubiera podido cambiar la situación de la ciudad por completo. A juzgar por el ambiente, podían atacar en cualquier momento, así que tendrían que huir de la ciudad. Ye Fan llegó a la mazmorra sin que se esperara que estuviera allí. Él sonrió, recordándole que le había prometido volver. El abuelo le dio una palmada en el hombro, sin dudar de que su nieto regresaría. Quería saber qué había sucedido exactamente durante ese tiempo. Ye Fan le explicó que había caído en una trampa tendida por Ye Long y Ye Tian, quienes lo habían planeado todo hacía mucho tiempo, y que Xiao Hong, quien servía al abuelo, también trabajaba para ellos. El abuelo prometió encargarse de los traidores, pero primero quería ver a Ye Fan alcanzar la etapa de fundación. Ye Fan inmediatamente cruzó los brazos para demostrarlo. El abuelo se puso nervioso al ver tal poder espiritual. Cayó al suelo con un potente golpe. A raíz de esto, un enorme rayo impactó contra el cielo, que todos los presentes vieron y pensaron que el cabeza de familia había vuelto a irrumpir. El abuelo comprendió que ni siquiera él podía atravesar la tierra hasta llegar al cielo, y se asombró de cómo podía convertirse en el maestro más poderoso. Supuso que los ancianos de la familia Ye estarían en pánico y decidiendo cómo lidiar con él, así que lo llamó. Los dos volaron hacia el cielo. Al aterrizar, la multitud hizo una reverencia al líder. El abuelo ordenó a los guardias que tocaran la campana ancestral para reunir a todos los miembros de la familia Ye en la plaza ancestral, incluyendo a todos los ancianos del salón del consejo. Se quedaron impactados al ver a Ye Fan regresar con la familia. La familia saludó respetuosamente al jefe, sin comprender qué quería el anciano de ellos. Ye Tian apretó los dientes de ira al ver que Ye Fan había tenido el valor de regresar, pero Ye Fan no respondió y simplemente los miró. El tipo se abalanzó sobre él con un puño cerrado, enfadado por haber sido ignorado. Ye Long gritó, intentando detener a Ye Tian, pero ya no pudo contenerse y estuvo a punto de golpear. Ye Fan detuvo su puño con una mano. Se quedó boquiabierto, paralizado por el miedo. Ye Fan lo tiró con una sola mano. Ye Long voló rápidamente hacia Ye Tian para evitar que cayera. No podían creer su terrible poder. Todos se quedaron boquiabiertos cuando Ye Fan fue capaz de matar al maestro de la fundación, y con una sola mano logró herir a Ye Long. Los guardias saludaron al jefe y al joven amo de rodillas. Recordó que nadie se atreve a levantar la cabeza sin una orden, ya que esto se considera un insulto a la dignidad de la cabeza.
Así pues, ejecutó a uno de los que se atrevieron a alzar la cabeza. Yelong se quedó paralizado de miedo al ver cómo un anciano maestro de templabilidad de 8º nivel era asesinado con tanta facilidad ante sus propios ojos. El comandante explicó que había sido informado de que Yelong y sus cómplices conspiraban contra Ye-Fan y que su culpabilidad había quedado demostrada. Anunció la pena de muerte para el cabecilla, según la ley del clan, y que los demás cómplices serían recluidos en una prisión acuática durante 10 años. Les quedó claro que ya no eran bienvenidos en la familia Ye y que debían huir rápidamente de Missy a otra provincia. Ye-Fan predijo inmediatamente su huida y le apuntó con un rayo. Ambos fueron alcanzados por una ráfaga de energía y chocaron contra la pared. Ye-Fan prometió que el karma alcanzaría a todos y que no le importaba el resto. Pero él lo superó por sí mismo y por Ye-Mei. Ye-Fan quería quitarse la vida por esto. El comandante observó esto en silencio, aprobando sus acciones. Ye-Fan anunció que ahora estaba al mando de la familia Ye y que la purga de los ancianos había concluido. No tenía intención de perjudicar a nadie, pero sí profirió amenazas. No tenía intención de perdonar a quienes tenían malos pensamientos. La familia Ye era propietaria de la forja más grande, y sus miembros eran los mejores artesanos de artefactos de Missy. Planeaba seleccionar a 10 miembros del clan, y los 5 mejores se determinarían en el torneo de herreros, que se celebraría en 3 días. Allí también se llevaría a cabo un torneo interno de artes marciales, donde se elegirían a los 5 mejores luchadores. Solo aquellos que pudieran demostrar su fuerza podrían ocupar el lugar de los ancianos, y en 3 días se celebrarían 2 torneos en el Salón de los Ancestros. El abuelo lo felicitó por su excelente trabajo y se sintió en paz, dejando a la familia Ye en sus manos, preparándose para retirarse a un profundo aislamiento para intentar alcanzar la etapa fundacional. Ye-Fan recordó que aún quedaba un asunto pendiente entre ellos. Quería pedirle una promesa, recordándole que las ideas anticuadas habían obstaculizado el desarrollo de la familia durante años, y que la era del feudalismo había quedado atrás hacía mucho tiempo. Ye-Fan deseaba que su abuelo dejara de practicar el cultivo y bajara al mundo de la gente común para observar el mundo ordinario. El abuelo voló hacia el cielo, aceptando su petición. Más tarde, recibió una llamada informándole de que en 5 días se celebraría una subasta de Tongtian en la capital de Xihua. Y esta vez debería haber piedras espirituales allí, e incluso más de lo habitual. Pero en subastas de este nivel, a menudo se recurre al trueque, intercambiando objetos espirituales, elixires o artefactos. An Fengse ofreció ayudar a preparar los objetos espirituales, pero él ya lo tenía todo preparado. Creía que los valiosos tesoros que había obtenido de la antigua dinastía Ming para comprar las piedras espirituales serían más que suficientes para él. Ye-Fan cogió rápidamente la bolsa, colocó los objetos sobre la mesa, enumerando lo que había dentro. Había 3 talismanes protectores de 2º rango, una píldora de cultivo del mar de Xi de 2º rango, 3 píldoras de restauración de Xi de 2º rango, 5 píldoras de cultivo de 1er rango y 10 píldoras de restauración de Xi de 1er rango, y hasta 5 conjuntos de hierbas medicinales para elaborar las píldoras Mar de Qi. Estaba seguro de que una píldora del Mar de Qi, con un 75% de efectividad, podía canjearse sin problema. Supuso que Mo Yu había reunido tantas hierbas para encargar la píldora del Mar de Qi. Todas estas píldoras fueron creadas por una sola persona, y al parecer, la secta fantasma contaba con un alquimista habilidoso. Él planeaba infiltrarse en la secta para capturar a dicho alquimista. Mientras tanto, Ye-Fan decidió utilizar la llama de tierra de la familia Ye para crear píldoras. Entró en el templo y fue recibido por el jefe. Ante él, apareció una llama terrenal, el fundamento de la familia Ye. Gracias a ella, la familia pudo atraer a numerosos herreros y crear un gigantesco gremio de artesanos. Pero debido a la codicia de Yelong, muchos se marcharon, así que en el torneo iba a seleccionar a los mejores, para crear artefactos que intercambiarían por recursos espirituales. Sacó una pastilla brillante de alta calidad, se preguntó si habría algo más de valor oculto en la llama terrenal, y decidió usar su sentido espiritual para ello. Fue capaz de descubrir el loto ardiente de la llama terrenal. Ye-Fan jamás imaginó que la familia Ye poseería semejante tesoro. Saltó bruscamente hacia las llamas, y con la ayuda de un escudo de agua, logró atravesar el fuego. Caminó entre la lava dentro de una burbuja de agua. Ye-Fan encontró un granito sospechosamente liso, aunque a esa temperatura, incluso las piedras se derretirían. A lo lejos divisó un espíritu guardián. Vio una flor espiritual, brillante y azul. Ye-Fan dirigió un rayo hacia él,
una rana de magma saltó de la lava. A diferencia de otros monstruos sapo, ella tiene una gota de sangre de dragón de fuego corriendo por sus venas, lo que le permite nadar en magma con la misma facilidad que en agua. Una rana así, sin duda, posee un núcleo monstruoso en su etapa inicial. Los núcleos funcionan casi como una piedra espiritual, y también pueden usarse en alquimia. Se precipitó hacia adelante, con la intención de obtener el núcleo y el loto de fuego. El sapo abrió la boca, y apareció una lengua muy larga. Jeffan bloqueó el ataque con un rayo de luz estelar. El sapo logró esquivar su ataque de rayos saltando. En ese instante, una esfera azul voló hacia él. Él fue capaz de parar su golpe. El sapo despegó del suelo y siguió saltando. Su gran mano se extendió hacia ella y se metió directamente en la boca del sapo. El poder espiritual, que contiene chi innato, es increíblemente beneficioso para una rana, al igual que para cualquier otra criatura. Decidió someterla con ese cebo para ahorrarse mucho esfuerzo. Fue capaz de tomar al sapo entre sus manos y convertirlo en su bestia espiritual, llamándolo Hogo. Jeffan acarició a la rana, pidiéndole que sirviera con fidelidad y sinceridad, y que entonces su dueño no le haría daño. Miró la flor y la tocó. Jeffan logró obtener 6 píldoras de cultivo de rango 2 para avanzar aún más. Se las bebió enseguida. Fue alcanzado inmediatamente por el 9º nivel de templado corporal. Jeffan fue informado de que los guardias habían preparado todo para los torneos y que los invitados ya se habían reunido, por lo que solo lo estaban esperando a él. Fue a la plaza para los torneos. El hombre notó de repente que tenía un animal en el hombro. Jeffan apareció en las escaleras de la plaza principal. Todos saludaron al líder con respeto. Jeffan agradeció a los invitados su visita y anunció la inauguración del torneo de herreros y luchadores. El torneo de herreros tendrá lugar en la sala de forja, y los ganadores se determinarán en una sola ronda, seleccionándose a los 5 mejores en función de la calidad de los objetos que fabriquen. El torneo de lucha tendrá lugar en la Plaza de los Ancestros, y solo los más fuertes de los cientos de participantes lograrán clasificarse entre los 5 primeros. Jeffan anunció el inicio de la competición y esperó a que se publicaran los resultados. Los ancianos se volvieron hacia el líder de la familia Ye, y, al notar que los miembros de su familia se habían deshecho de su arrogancia y se habían calmado, todos confiaban en que la familia Ye pronto produciría muchos talentos. Aunque se había convertido en el líder de Ye, estaba más acostumbrado a escuchar sus antiguas súplicas. Se dirigió al anciano Han, al alcalde y al jefe de Mu, pidiéndoles que mantuvieran la calma y prometiendo cumplir su palabra. Desde que él se convirtió en el líder, la composición de su alianza de 4 familias también debería cambiar. Jeffan anunció que las familias Ye, Han, Mi y Mu serían incluidas, anticipando sus objeciones. La familia Ye era un gran clan en la ciudad de Mishi, y los mejores herreros de la provincia, poseedores de una gran cantidad de recursos, y fue un gran honor para la alianza aceptar a la familia Ye. Pero lo principal era que el actual jefe de familia era Jeffan, a quien había que controlar y que debía cumplir sus instrucciones. Jeffan sugirió buscar un nombre adecuado para la alianza, y la familia Ye se unió oficialmente. En su mano apareció un trébol, y como había 4 familias dentro de la alianza, sugirió el nombre Trébol. El trébol de 4 hojas se convertirá en su emblema, y a partir de ahora, el poder de las 4 familias se concentrará en una alianza bajo el control de 4 líderes. Jeffan prometió que la alianza del trébol se convertiría en una de las facciones más fuertes de la provincia de Xihua, y que iban a destruir a la familia Sol. Se pusieron de pie en sus asientos, mostrando su apoyo al líder. La familia Fan prometió comprar pastillas por valor de 10 millones para ayudarlo. Jeffan recordó que él solo quería extraerles recursos, y gracias a esto, las otras familias también tendrían que desembolsar algo de dinero. Todos alzaron el puño, y cada familia estaba dispuesta a apoyar a Jeffan con su dinero. Declaró que la prosperidad de Misha era mérito no solo de las 4 familias, sino de todos los clanes, y que solo juntos podrían conducir a Misha hacia un gran futuro. Jeffan se acercó al jefe de la familia Fan y le ofreció compartir la mesa en el próximo banquete. Sabía que la familia Fan era consciente de su posición. Al fin y al cabo, era un clan de tercer rango, que había ascendido recientemente y cuyos bienes apenas superaban los 200 millones, pero no defraudaría a quienes lo apoyaban, y a partir de hoy, la familia Fan se convertiría en un clan de segundo rango. La alianza del trébol acababa de constituirse, y Jeffan esperaba que todos los implicados mantuvieran la sensatez, y la reunión terminó. Mientras tanto, en el templo,
Los subordinados del jefe llegaron para verlo. Vinieron a informar sobre las noticias de Missy acerca de Jeffan y la familia Mu. El hombre le entregó un informe de sus espías sobre la nueva alianza del Trébol, donde se habían unido 4 familias, y ante sus propios ojos, Jeffan declaró la guerra a la familia Sun. El líder no comprendía lo que pretendía lograr. Sonrió con sorna, con la intención de ayudar a Jeffan a morir si eso era lo que quería, y ordenó a Suising que enviara gente a Donghai para que trajeran a su hermano, y así pudiera regresar a Sihua de inmediato. Y cuando Mao regresara, iba a enviar personalmente a Jeffan al otro mundo. Jeffan no solo mató a los maestros de la fundación, sino que también mató a su techo, el nieto del gran anciano de la secta fantasma, y el viejo Ming. Lo invadieron la ansiedad y el miedo. Temía no poder afrontarlo, incluso si el viejo Ming perdía. Decidió informar de todo primero a la secta fantasma. Jeffan iba a darles a todos un puesto para evaluar sus habilidades, en función de su desempeño. Si logran superar su prueba, los convertirá en maestros de la etapa inicial. Todos los chicos estaban contentos, motivándose mutuamente sobre cómo lograrían superar el obstáculo. Jeffan se dio cuenta de que era hora de ir a Sihua. Anfong recibió la orden de llevar al jefe Ye a la torre Tongtian. En el asiento trasero, Jeffan cultivaba mientras otros organizaban reuniones para él, y así podía prepararse para los ataques de la secta fantasma. Llegaron en coche hasta un edificio grande. Es hora de ir a la subasta.